menos podemos seguir reuniéndonos y podemos seguir emitiendo ahora en directo. Desde aquí también vamos a seguir haciendo las conferencias, un poco más incómodos, pero lo importante es que se haga, ¿no? Pues bien, vamos a empezar la lección de esta semana, que es una lección que ya solo con el versículo de memoria nos da para mucho. El título nos dice obediencia, el fruto del reavivamiento, y el texto de 2 de Corintios 10, 4 y 5 nos pone: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ciertamente el título nos coge hacia la obediencia, pero si analizamos este texto, ya podemos darnos cuenta de la importancia que es para Dios el que conozcamos, el que tengamos conocimiento de su palabra. Mirad que dice que nuestras armas de nuestra milicia, ¿qué son las armas de milicia? Hacer el servicio militar era, ¿no? Aquí, antes. Las armas militares, que usa un militar, tiene unas armas para defenderse y atacar, ¿no? Pues el cristiano también las tiene, que son distintas. Porque las nuestras dice que no son carnales, no son cosas de guerra de aquí, ¿no? Sino que es otro tipo de guerra, una guerra espiritual. Entonces, lógicamente necesitamos otras armas. ¿Y cuál nos dice que son? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué está haciendo mención cuando cita este texto de 2 de Corintios? La destrucción de fortalezas. ¿Qué llegó a suceder hace muchos años atrás de escribir esto el apóstol Pablo, al cual él puede hacer referencia? Por ejemplo, los muros de Jericó cayeron por esa fortaleza divina. El poder, la voluntad, la palabra de Dios. Fijaos que allí no fue el pueblo de Israel que fue con sus arietes a derribar puertas ni a pegar cabezazos contra los muros para que se cayeran, sino que tuvieron que obedecer a Dios lo que les había dicho, y era una prueba de fe tremenda que sin tener que hacer ellos prácticamente nada, solo que dar una vuelta detrás de otra cada día a los muros de Jericó, por obediencia llega el momento en que caen al séptimo día, cuando tocaba, y después de 7 vueltas. Por tanto, ¿era una arma o no era un arma esto del pueblo de Dios? Claro, la mejor de todas, tenían a Dios. Y luego sigue diciendo, derribando argumentos. ¿Cómo se pueden derribar argumentos? Si antes nos ha dicho destrucción de fortalezas, ahora no solo destrucción, sino que además derriba. Pero, ¿de qué forma se derriban los argumentos? Con los argumentos. Ahí está, con otros argumentos. Con la verdad, ¿no? Claro. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos que penetra, pues esto es lo que hace. Transforma. Pues mirad si es importante que conozcamos, que tengamos conocimiento de los argumentos que podemos dar a otras personas para debatirles lo que ellos creen que es cierto. ¿Qué hizo Pablo en el Areópago? ¿Lo recordáis? ¿Hizo un milagro? Debatía con la palabra de Dios. Y dejarse llevar por el Espíritu Santo, claro. Porque es lo que realmente hace que derribemos argumentos, porque nosotros como persona tampoco lo podríamos hacer. Es el Espíritu Santo que actúa a través de nosotros. El amor de la palabra, ¿no? Claro. Intentó conquistar no con solo argumentos, sino con la expresión del amor para intentar salvar a los que una cosa tiene que ir con otra. Claro. ¿No? Un argumento frío no va a convencer jamás. Él debatía con cientos de personas que no todas se convirtieron, pero algunas sí, las que eran sinceras, las que aquello les llegó, los tocó. Ese es el poder de la palabra. Claro, el que no quiere cambiar, ¿qué le pasó a Faraón? No quiso cambiar, ¿no? Y no hubo manera, ni viendo los milagros que Dios hacía allá, ni viendo eso quiso cambiar. No, incluso los judíos. Pero el que es sincero cambia. En el desierto tampoco quisieron cambiar muchos. Claro, que lo más seguro que fueran de los que venían los mismos fariseos que lo crucificaran a Cristo, ¿no? Sí, seguramente. sí. Muchos sacerdotes dicen que obedecían a la fe. Claro. Pues esto qué quiere decir, que
como siempre, y supongo que todos lo tenéis comprobado, cuando empezáis a predicar el Evangelio a las personas cercanas a vosotros, os encontráis que os empiezan a esgrimir distintos tipos de argumento, ¿no? Unos ves que son argumentos que dices, pobrecitos, es que verdaderamente son más ignorantes que yo y no se enteran de nada, que dices, no llegan a más estas personas mentalmente. Bueno, quizás son el típico que sigue Telecinco todo el día, ¿no? Programas de televisión de estos tan absurdos y su mente no da para más, no sé. Pero hay otros que empezáis a hablar con ellos y os empiezan a escribir unos argumentos filosóficos, religiosos, paganos, científicos y de muy diversa índole, en la cual os podéis ver en apuros si no estáis bien basados, ¿no? Mirad cómo tenemos un ejemplo en la Edad Media. ¿Recordáis a Martín Lutero? El gran reformador. Él tuvo que argumentar delante de todo un concilio de gente muy bien preparada doctrinalmente en las bases católicas, eso sí, y él tuvo que contrarrestar con argumentos hasta el punto en que no le pudieron llevar la contraria con el texto bíblico. Él decía, solo la Escritura, solo la Biblia, y no pudieron. Pero pensad que entre la gente que Lutero tuvo que enfrentar, había gente de grandes conocimientos, y no solo religiosos, evidentemente, porque recordad que quien tenía la cultura básicamente en ese entonces, ¿quién era? La gente del clero. Los demás pueblos prácticamente eran ignorantes. Pues él tuvo que enfrentar todo esto, y evidentemente tuvo que hacerlo con amor, porque si lo hubiese hecho con una rabia y hablando mal a los que tenía allí congregados, no hubiese durado ni un minuto. Claro. Y aún y así, hoy vamos a ver un caso de alguien que siendo tan bueno, tampoco duró mucho más. Ya. Pero esto a nosotros debería hacernos pensar mucho. Pero hay momentos en los que la misma persona, aunque lo haga con amor, vemos que hay signos de exclamación en algunas de las explicaciones. O sea, hay situaciones en las que, como para que reaccionen los que están escuchando, después de todo un argumento de todo lo que están haciendo mal, que aún estén como ciegos, ¿no? Y al final hace falta como subir un poco la voz y decir, oye, que te estoy diciendo esto, que habéis matado a este, que lo... De romper la hipnosis. Sí, como despertar, sí. Sí, pero yo creo que hay, aparte de... Bueno, eso ya sería la forma más sutil, de alguna manera, de llegar a alguna persona, pero que hay personas que están tan endurecidas que no van a ser salvas, que no van a cambiar. No, evidentemente sí. Que nosotros, por mucho que insistamos, Dios no los va a tocar. Porque... Jesús, siendo Jesús, no pudo convertir a todo el mundo. Exacto, ¿por qué? Porque el destino de ellos ya estaba en que Dios no los tocaría, que serían... No querían, exacto. Los que deciden, Sí, exacto, no, ellos no. decidieron de Porque rechazar toca a Dios. todo el mundo. Claro. Sí, Lo que pasa es que eso yo creo que detrás de un corazón endurecido hay unos intereses de una persona, ya sean terrenales, Claro, económicos, que no claro. quiere cambiar porque él está bien en su Bueno, posición. está bien es lo que ha decidido, Bueno, es lo que ha según decidido. él Cada está bien. persona tiene Según su- él está bien, Pero exacto. que no quiere hacer un cambio Claro. ni aceptar un argumento, simplemente Es no. medirse por el mundo. Si tú te mides por el mundo, Claro. en el momento que tienes las cosas que al mundo, estás bien. Sí, sí. Y eso no se puede negar. O sea, si tú estás bien, estás bien. Mira, la lección nos da el ejemplo del rey Agripa, ¿no? Que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero ¿por qué no quiso cambiar? Porque como era rico y poderoso, pues no quería, ¿no? Rebajarse, ¿no? Claro. Pero dice, Bueno, es rebajarse para ellos, pero para mí no es rebajarme, para mí es Para Cristo es no crecer. rebajarte, es que, Claro. es crecer. Es crecer, claro. Y el caso Es para de ellos Padre porque Rico, viven en la mente del egoísmo y y el en la caso mente del de la Padre mentira. Rico también, que yo todo esto lo hago, ¿qué me falta? Y cuando le dijo lo que le faltaba se fue, dice que se fue entristecido, o sea, no lo aceptó tampoco, ¿Por qué Dios? porque aquello le daba demasiado. Era ¿Por qué Dios permite que pasen cosas? ¿Por qué permite que te falten cosas? Pues porque te quiere. Claro. Pues, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser? Si Dios me quiere, me tiene que proveer todo lo que yo... perdón. Te provee todo lo que necesitas, pero no todo lo que tú crees que necesitas, o todo lo que tú quieres. Pero al igual te hace pasar necesidad para que tú aprendas ciertas cosas Y que también. nos acordemos más de él. De él, exacto. Porque Y si todo- seamos más... Si todo nos fuera bien,
no nos acordaríamos No, de Dios. exacto. Aprendas a depender de Él. Sí. Y que demos gracias, que estemos en comunión con Él durante el día, que en los momentos que dice el Víctor, ¿no? Que tenemos cierta conversación con depende qué persona, pues nos acordemos de que Dios está detrás nuestro y que el Espíritu Santo nos ayuda a que la obra de Dios se vaya llevando a cabo, ¿no? Y realmente, aunque nos parezca que nos falta cosas, no, tenemos todo, realmente hay comida, hay un hogar, Lo necesario, todo. A veces nos quejamos, pero si miramos el mundo como está, Claro. Desde luego. Es más, tenemos incluso cosas demasiado, que tenemos demasiado. exacto. Es- Tenemos demasiado. Pues ya veis lo necesario que es que tengamos argumentos para presentar. Esto quiere decir que el cristiano, como decía Pablo, tiene que estar completamente preparado para toda buena obra, pero además debe tener conocimiento en todas las materias posibles. O sea, Dios no quiere cristianos cortos de mente, quiere cristianos que desarrollen sus mentes, que se preparen a todos los distintos niveles para poder hacerse a las personas que tienen cerca de ellos para llevarles el mensaje de la forma adecuada a cada uno. Si nosotros somos tan pelandruscos que no queremos seguir creciendo mentalmente y recibir más conocimiento de todo en general y aplicarlo y saberlo contrarrestar a veces con la palabra de Dios, no podemos dar un testimonio a según quién. Por eso debemos prepararnos a todos estos niveles. Estas deben ser nuestras armas. El último comentario, ¿no? Que creo, una visión que yo tengo es que, por ejemplo, el humano tiende a cometer el error de que cuando se enriquece demasiado, ya se cree que lo tiene todo, ¿no? Y se olvida de seguir el camino de Dios. Entonces, cuando Dios te castiga, ¿no? Pero si tú eres una persona cristiana que Dios te bendice con tener cosas, dinero, con ser feliz, tener una familia, y tú sigues en el camino, Dios te lo da todo. Pero lo que no puedes hacer es, cuando tú ya te sientes rico, dejar de ser humilde, vanagloriarte, sentirte superior a los demás, ¿sabes? Entonces es cuando no te bendice económicamente. Pero hay personas que son humildes y que son buenos cristianos y cada vez son más ricos económicamente. ¿Por qué? Porque también son más ricos cristianamente. Hay ¿sabes? una cosa, Dios sabe tu punto de vista, ¿vale? Entonces, por lo tanto, Dios sabe tu humanidad y conoce tus límites. Si tú estás con Él, intentará mejorarte, pero también intentará que no entres en esa tentación que no puedes superar. Por lo tanto, hay gente que no puede superar tener dinero. ¿Cómo? Hay gente que no puede superar tener dinero. Claro. Hay gente que sí, pero hay gente que no puede. No puedo superar. Incluso, o sea, no pueden vivir con dinero, porque eso les cambia. Exacto. Entonces Dios no va a permitir que no permita eso. que tú te hagas rico, claro. Sí, ¿qué pasa con Pablo? Pablo tuvo el problema ese en el ojo y lo tuvo toda la vida. Incluso dice que había hablado, no sé si 3 veces o no sé cuánto, para que Dios le quitara lo del ojo. Y Dios le dijo que baste tu gracia, ¿no? Claro. Pero no le O baste de mi gracia, perdón, o baste tu vida, ¿no? O sea que, ¿qué pasa? Pablo era muy poderoso. Muy poderoso hablando, muy poderoso, y tenía un cierto punto de subido, de soberbia, entre comillas. Si quizás no hubiera tenido aquello en el ojo, no hubiera recordado constantemente de dónde viene, quién es y por qué. Claro, que a veces Dios permite el que tú tengas una falta para que aún te acuerdes más de Él. Es eso. Porque sabe que nosotros... El yo de Pablo hubiera subido más, quizás. Claro. Pero es que hay personas que el dinero les sube el yo también. Por eso no permite que te hagas rico también. Por eso él Claro, agradeció claro. por ese aguijón que tenía en su carne. Lo agradeció porque sabía Claro. que gracias a eso estaba dependía de Dios. De otra manera tal vez se fuera hubiese despegado, sí. parecido, ¿no? Se fuera despegado. Es que era muy poderoso. Es que los Claro, argumentos hombre. romanos con el... Es que claro, ahí paso a paso, pero lo quiere escribir todo, lo quiere explicar todo. Y el versículo nos Aquí seguía tiene el brazo diciendo... en la cabeza. Sí, no, aquí yo estaba leyendo la de Ellen White, com es diu la que parla de Jesús, el llibre... Desea de todas las gentes. No, otro que también... Palabras de vida. Eso, Palabras de vida ayer. Y Ellen White dice que no hay nada malo en que alguien
se puede enriquecer mucho si estas riquezas son ganadas Se ayuda a justamente. vosotros. Claro. Si son ganadas justamente y son sigue- controladas, ¿no? De alguna manera. Claro, que y tú eres no- mejor que no persona, te cada día suben en los esto. humos Claro. y utilizas esta riqueza para la obra de Dios, Mm. no hay nada malo en esto, realmente. O sea, Abraham es un ejemplo de ello, ¿no? Claro. Es que para eso se trabaja. Para El texto nos termina diciendo, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por tanto, cuando presentemos argumentos, lo que debemos hacer es llevar nuestros propios pensamientos a Cristo, pero también hacer que la gente, cuando empiece a razonar, sus pensamientos les lleven a Cristo, aunque luego no quieran llegar a aceptar. Pero ese es el objetivo de nuestros argumentos hacia ellos. Sí, porque si no, los llevas a ti. Claro, no puede ser. Claro. Si tú los llegas a convencer o los llegas a, digamos, a que tus argumentos los acaben, digamos, uniendo los suyos, si no los llevas a Jesús en ese momento, Claro. se enganchan a ti, en el sentido de que, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Y Claro. hay que hacer el paso porque si no, luego también es una trampa para ti mismo. Es el doble filo del poder que Dios te da. Sí, sí, sí. No tienes el otro. Por eso es necesario. Esto ya en el libro de los Hechos ya se menciona que había grupos de cristianos que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y no. Y él decía, no, tenemos que ser de Cristo, que es nuestro modelo, nuestro Salvador, Claro. no de uno ni de otro. Los demás son intermediarios, instrumentos que Dios pone en tu Claro. camino para conocer la verdad, Hermanos. pero que no tienes que idealizarlos, ¿no? Claro. Bueno, aquí después se nos hacía una ilustración de un derramamiento que hubo, parece ser en Gales, en 1904. Sí, lo digo, ¿eh? Yo lo desconocía, Yo tampoco. pero bueno, parece ser que eran personas que se consagraron realmente a Dios y Dios actuó a través de ellos y hizo que prácticamente una pequeña región de Gales de 100.000 conversos como si nada. Sí, sí. Pues bien, desde luego manifestaciones del Espíritu Santo vamos viendo continuamente y esta tarde voy a mostrar también precisamente en los testimonios algún testimonio que vais a quedar, creo que impactados para ver cómo está trabajando el No Señor. hace mucho por el Facebook salió una iglesia evangélica que se había convertido toda. A raíz de no sé si fue de una emisora de televisión o de radio. Empezó el pastor con unos pocos, poco a poco fueron estudiando más y al final se convirtieron. Bueno, hubieron algunos que no quisieron, entonces estos se marcharon de la iglesia, pero quedaron unas 40 o 50 personas. Bueno, el Espíritu Santo sigue actuando, eso está claro, y a partir de ahora más que nunca lo va a hacer. Y si la gente abre las puertas, viene y cena contigo, que dicen, ¿no? Pero basta que las personas quieran abrir también a... está claro, sí. Claro. Nos habla de vidas transformadas y vemos como Pedro antes de la cruz era de un modo y después de la cruz fue otro. Y básicamente a raíz de una gran cuestión que cambió la vida de Pedro, que derribó todo su orgullo, su ser el echado pa'lante, ¿no? El primero, yo aquí. Y todos recordamos que yo, Señor, no te negaré nunca. No te negaré nunca. Y tanto que lo negó. Y gracias a esa mirada de amor de Cristo tan perdonadora, él cambió. Quedó totalmente destrozado. Allí su orgullo terminó en el polvo. Hasta llegar al punto en que murió crucificado, pero ¿qué pidió él? Que yo soy crucificado boca abajo porque no Era quería... digno de ser muerto como Cristo. No sería digno de morir igual que Cristo. Es que nosotros tenemos la tendencia, como humanos, de prejuzgar mucho a la gente que está a nuestro alrededor. Gente que está pasando por diversas experiencias y a nosotros nos parece que esas personas no deberían de haber actuado de esa manera, ¿no? Pero claro, lo vemos desde un punto de vista que a nosotros no nos ha pasado aquello. Por eso que es mejor que no nos metamos en esas cosas, porque quién sabe lo que haríamos nosotros en ese lugar. Nosotros a lo mejor nos pensamos como Pedro en aquel momento,
que no, nosotros no íbamos a negar a Cristo. Ah, pero cuando se encontró en la situación, ¿qué pasó? Ahí hay un tema muy interesante y es que la respuesta está en el subconsciente. La respuesta está en el subconsciente. Nosotros conscientemente eso no lo vamos a hacer nunca. No, eso no lo voy a hacer nunca. Pero cuando tienes esa situación, tu subconsciente sale una reacción. Que tú no sabes cuál, no la conoces hasta que no te pasa. Y ahí Pedro le falló. Pero le falló porque vino de subconsciente la reacción. Yo no conozco. No, ¿qué dices? Que además dice la palabra que con palabras groseras. O sea, con, maldiciendo y dices, todo. hombre, por favor, con maldiciendo, ¿no? Pero se le fue acrecentando en sus negativas. Claro, porque Una a la vez que se deja hablaba, ir, ya está. a la que hablaba, pues la espiral pues iba haciendo, ¿no? Pero también fue como un estímulo de supervivencia, porque si él decía que lo conocía, se lo cargaban, ¿no? Bueno, Pues son sí, cosas sí, que claro, Dios por permitió, miedo. claro. Fue por miedo, claro, él lo negó por miedo. Claro, si él dice que moriría por él, pues ahí era una opción para morir por él. Claro. ¿Por qué esperar a mañana si se puede hacer hoy, no? Pero ya lo dice la Pero Biblia, bueno, pero que ponte piense en esta tu Biblia, lugar, mire ¿no? que no caiga. Imagínate que a ti te dicen lo mismo y si no dices esto, sabes que te van a matar mañana. Pero lo tienes que decir. Ah, pero el problema de Claro, Pedro no fue... es tan fácil, ¿eh? No El es tan problema fácil. de Pedro fue que no estaba transformado, no estaba convertido. 3 años y medio al lado de Jesús y no se convirtió. Hasta que Jesús lo mira y entonces él se da cuenta del tremendo amor de Dios. Pero ahí se Y cómo convirtió- Dios, a pesar de que él lo ha traicionado, lo perdona y lo ama. Pero ahí, Y ahí es donde Yo se creo que disuelve ahí- Pedro. yo Ahí. creo Fijaros, que fijaros, demuestra ahí que se las convirtió personas el somos subconsciente, Sí, el y alma. Y que tenemos que confiar en el conocida poder de como- Dios. No como el alma que da la- Porque bien que luego predicaron y interior, muchos ahí se se escaparon con convirtió. milagros y Cuando tal, se porque convierte en también los interior, iban a matar. Las reacciones hacia Lo el que pasa es exterior que el son miedo diferentes. todavía estaba en el cuerpo, no tenían Tú el puedes Espíritu Santo cambiar dentro. tu imagen, tú puedes cambiar tus maneras de Tenían hacer. miedo porque no Pero el tenían el interior Espíritu Santo, claro. tiene unas salidas. Si Sí. tú no las Pero identificas, ahí Dios estaba y pides demostrando de cambiar que ese todo interior, sucedería. siempre tendrás esas salidas. Y ahí Pedro, Ahí eso es lo que hace que aún crean más. cambió el interior, pero no lo cambió él. Por eso es tan Permitió que Dios difícil cambiara su transformarse. Claro. O sea, No tu entendió reacciones interior. adecuadas. Y por eso que Fijaros Dios esto. mira el Se interior. dio un sopetón suficientemente bestia como para creer para estaba en siempre. un proceso y era necesario que ese proceso se culminara y tenía que ser a través de una adversidad. Sí, pero Jesús continúa en ese proceso, porque después de la resurrección, cuando están allí en el lago, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, ya te he dicho que sí, que te amo. Apacienta mis corderos. Y otra vez, Señor, Pedro, ¿me amas? Y dice que se entristeció. Eso le dolió, es que se dio cuenta de que el Señor estaba buscando esa conversión sincera. Le estaba recordando lo que Claro. había Y hecho. recordando, Y recordando las 3 Para que veces se que le le negó. quedara. y Como no 3 olvidara veces lo jamás. negó, 3 veces Jesús lo busca, Y se ¿no? ofendió Pedro. Sí, sí, se Las enteras se entristeció. ofendieron. Se entristeció grandemente, dicen. Sí. Porque él tenía ese carácter, tenía unos ciertos No, defectos pero de eso ahí carácter. entró, ahí le salió la humildad, que a lo mejor en otro momento no. Claro. Claro, ahí le destrozó el ego porque él, o sea, que le recordó 3 veces lo que él había jurado que no haría y sí que se lo hizo, ¿no? Como siempre, el 3 es tan importante en la Biblia. Mm. Pues bien, luego nos sigue hablando de otro gran personaje de la historia, que es Esteban. Porque es una pasada. Y Esteban, que teóricamente no es uno de los discípulos, de los 12, es un diácono, que está para servir a las viudas, a los huérfanos, a la gente de la iglesia que se estaba iniciando, también predicaba, y muy poderosamente, porque estaba lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Y llega un momento en que se ve en una oposición tal que el que hace argumenta. ¿Y qué argumentos llega a dar tan excelentes que quedan registrados en la palabra de Dios para que nosotros veamos lo poderoso que era dando testimonio? Pero además, como decía antes Kim, va conectado con amor. Porque unas palabras muy elocuentes, muy claras, una gran predicación, si en verdad no va acompañada de que esa persona siente ese amor por Dios y hacia los demás, de nada sirve. Claro.
Y él lo mostró. Hasta el punto en que, ¿cómo muere? Allí mismo. Marte. Como mártir. Fijaros como una persona que supone que no es un personaje principal, digamos, en la Biblia, sino cuando es la profecía. Pero es una persona que ahí está, resulta que esa persona marca el final de un ciclo bíblico, profético. Sí, sí, Que sí, es como sí. una gota, ¿no? Que colma ya un vaso que se está llenando. ¿No? Sí. Es cuando Las el 70 evangelio ya semanas terminaron ahí con él, ¿eh? empieza la difusión hacia el Fíjate, resto una de persona que personas. Marca Una persona que no hizo ruido. Y Pasó por la vida sin exacto, hacer entonces ruido. nosotros pensamos en nosotros Hacerse mismos notar. y cómo realmente cada detalle, cada gesto, cada vez que negamos algo o cada vez que afirmamos a Jesús puede estar formando parte, de hecho forma parte de una profecía. Es que todo ¿Vale? influencia, Todo para bien o cumple. para mal. Y el hecho de, cuando ahí estaba escuchando también a Elena White, bueno, no escuchaba a ella, pero leía un libro escuchado, y hablaba de cómo, ella explica de cómo cada vez que hablas, cada vez que explicas, estás acelerando la venida de Cristo. Eso tiene que dejarnos un poco descolocados. O sea, que Dios sabe cuándo uno va a hablar y cuándo no va a hablar, y esa aceleración está prevista. O sea, que tú tienes que hablar para acelerar la venida de Cristo. Y para ser salvo. O sea, estás formando parte Claro. de la profecía. Porque si tú hablas de Cristo, te acercas a Cristo. Si no, te alejas. Y a veces nosotros pensamos que a cierta persona no vale la pena decirle nada porque seguro que esa persona desea, y precisamente a lo mejor es esa persona la que aceptaría. Luego nos habla del apóstol Pablo, que en un principio era Saulo, y que era un hombre muy consagrado a Dios, pero de un modo equivocado. Pero era muy noble, muy consagrado a Dios. Y haciendo las barbaridades que hacía de cargarse cristianos como podía, resulta de que es necesario que se le aparezca Jesús y le diga que va totalmente por el lado contrario. Y él, su actitud, ¿cuál fue? ¿Lo recordáis? Cae del caballo y se queja ante ese personaje que él ve diciendo: ¿por qué me tiras del caballo? Eres malo y tal. No. Todo lo contrario, se da cuenta enseguida que a quien él está persiguiendo son los representantes de ese Mesías que había venido a salvar a la humanidad. Pero lo interesante es que él reconoce a ese Mesías como a Dios que él está adorando, en realidad. Y que le está diciendo: tú te estás equivocando. Es muy interesante que él no dude que sea el Dios. Lo tiene muy claro. Eso quiere decir que él tenía sus dudas cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Tenía sus dudas. Él lo hacía con celo por el Sanedrín, pero tenía sus dudas. Por eso cuando tiene esa visión, que los demás dicen que oyen la voz, pero no ven la visión que él tiene. Él enseguida sabe que aquel es Jesús. Dice: Señor, ¿quién eres? Evidentemente él debería ver en la actitud de los cristianos que cogía y tiraba de los pelos arrastrando y demás, Él ahí veía algo. que esas personas eran distintas. Él veía algo ahí. Y eso lo tenía aquí en la mente. Y solo necesitó, pues eso, Claro. que Jesús Pero interviniera en su como vida. era celoso en su misión, pues iba por ellos. Porque él estaba convencido de que lo que hacía era lo correcto, que estaba haciendo la obra de Dios. Pero luego ahí con esa visión le cambió todo. Se dio cuenta de que no era así. Y vemos como Dios tiene que utilizar a otro personaje, a un tal Ananías, que tampoco era de los 12, ¿verdad? No. Y en cambio tiene una visión Ananías y le dice: mira, tendrás que ir allí a tal calle y te diriges a este señor y lo sanas. Y él va, y aún pensando: anda, que No sabía quién era el como señor, me pero... pide, me deja tieso en un momento. Y en cambio él fue. O sea, mirad una vez más como obedecer las cosas de Dios a veces no resultan nada fácil, porque humanamente piensas: es que como vaya ya soy cadáver. Y él obedeció y fue. Pero cuando llega a la presencia de Saulo, le dice: hermano Saulo, en el nombre del Señor recibe la vista. Porque ya sabía que Porque se ya había lo convertido. conocía como hermano.
Que ya Entonces, se le había sido revelado ya. no recuperó la vista cuando le dijo esto. La recupera, pero no lo suficientemente. Parcialmente. Pero yo pienso que ahí, eso que dices tú, no es bien que, o sea, ellos sabían que ese personaje había estado persiguiendo a los cristianos, ¿vale? Y también habrían oído rumores de su conversión. Pero claro, yo creo que ahí Ananías obedeció por fe. Como Claro. no comprendía muy bien Claro. cuando llegó hasta este hombre, ni tampoco se fiaba mucho, pero era un mandato de Dios y lo obedeció. Es lo que le pasó a Pedro cuando vio la visión de los lienzos. No comprendía, pero fue. Es lo mismo. Ellos por fe se movían por fe. Me refiero que que yo estoy segura de que aunque hubiera oído rumores de su conversión, no las tenía todas. No estaba convencido de que él se hubiera convertido, en realidad. Porque si no, míralo después de verse de la conversión esta, que tuvo que ir a Jerusalén y todo esto, y había mucha gente que no se fiaba de él todavía. Claro, tenía temor, tenía su fama. Y finalmente la lección nos habla de Jesús, que estaba o no estaba lleno también del Espíritu Santo. ¿De quién? Jesús, estaba o no estaba lleno del Espíritu Hombre, Santo. claro. Pues era ya... Él ya nació como Espíritu Nació Santo. producto también. del Espíritu Santo. Ya nació Nació ya con Espíritu ese Santo. producto del Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, vemos que a pesar de haber nacido así y todo esto, él estaba horas y horas en comunión con Él estaba siempre en horas y comunión con horas y Dios, horas y claro. horas, y en esto también nos da un ejemplo, porque si él siendo Dios y estando lleno del Espíritu Santo estaba tantas horas, ¿nosotros qué hacemos? Elena White dice que estaba en peligro constante Claro. de no hacer lo que había venido a hacer correctamente. Y nosotros también Estaba estamos en peligro de fallar. O sea que él se sentía pues, Presionado muy todo el día. y oraba constantemente por ello. Nosotros también estamos en peligro. Lo Sí, que pasa es que a siendo- veces no nos damos siempre cuenta, con él, pero... siendo siempre en contacto. O sea, siendo el hijo de Dios, Nena. tenía que orar y Nena. no orar para estar, porque él No, quería eso lo hacer mismo. las cosas bien, quería hacer su mandato, lo que habían enviado. Y aparte que los peligros, Peligro de que no- claro, los peligros del planeta era en que lo querían absorber Pero también, ¿no? esto demuestra una cosa, que cuanto más cerca estás de Dios, más te emoción. gozas. Y más en fuerte orar, eres, claro, en más fuerte. estudiar, en conversar acerca de Él, más te gozas. Cuando tienes vergüenza de hacerlo, no quieres orar, no quieres estudiar, es que estás muy alejado. Y te cuesta mucho Claro. más y todo. Te El enfrías. que no está Claro. conmigo Enfrías. contra mí. Es decir, cuando tú estás cerca, porque estudias, oras, te gozas en hacerlo. Claro. porque además, sabes, notas más la necesidad de hacerlo. Aquí está. ¿Por qué? Notas más tu debilidad. Cuanto más cerca estás, más lejos estás. Eso Ahí lo hizo está. en el camino a Cristo. Sí, sí, Y sí. eso sí. no es que estés más lejos, es que la sensación Te que tienes sientes es que más. estás Que cada te vez más sientes. lejos. Que te ves pecador, te ves Claro, estás más cerca de la indefenso. perfección ¿ah? y dices, ostras, pero me queda mucho aún. Ah. Y oras más y te pones Ah. más. O sea que es una lógica extraña, pero... Te lleva, la consecuencia te lleva ahí. Por eso si te sientes buen cristiano, cuidado, Sí, sí, Te sientes no, buen eso es cristiano, peligro. cuidado, Pues, No, yo soy muy bueno, no. Parece una paradoja, ¿no? Yo pero, tengo mucha pero fe, se confían en amén. ellos mismos de, Exacto. no, yo ya soy salvo, soy buen cristiano. Sí, si hago Y yo las cosas bien, no hago daño a Yo nadie. conozco Ya de no estos, te- Sí, sí, hay. Cuidado porque acumulan un ego que... Esto Sí, se no sé puso qué de pasará. moda entre nuestra iglesia Sí, sí, adventista en Girona, con algún pastor que había venido y que decía que nosotros ya hemos decir que ya somos salvos. Sí, sí, pero esto los Que evangélicos... resulta que después Sí, han sí. terminado más mal que la mar. Sí, Sí, sí. sí, Pero bien, ya sabéis que eso no es lo que debe ser. eso está de Nosotros, moda con... de siempre debemos estar pendientes de cuidado, no la pifie, Claro, porque la claro. salvación no es tan fácil de conseguir. Exacto. Porque muchos nos decían aquí, no, la salvación es fácil. No, la salvación es sencilla, pero no es fácil. La salvación es gratuita, pero tú tienes Sí, que sí, poner sí. de tu parte de alguna manera. Y yo, por ejemplo, yo lo noto mucho, ¿no? Que en el trabajo hay envidias y cotilleos y tal, ¿no? Y cuando tú ves que algo te puede afectar, lo primero que hago, aunque sea con las herramientas en la mano, es ponerme a orar para que esa persona
no me embarre, porque hay personas que inconscientemente tiran barro encima de los demás, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar esquivando las 24 horas al día, porque el comentario de aquel te embarra con el otro y ya como que tu cabeza no está por lo que tiene que estar. Hace falta Y para evitar eso es, a la que detectas tú un rocecillo, ya ponerte a orar para que vuelvan las sonrisas y vuelva otra vez la armonía esa. Tú como cristiano lo notas, pero hay personas que no se dan cuenta. Y una manera de evitar estos problemas es orar por ello, ¿no? Y a veces cuando Claro, por sabes ellos, que- por ellos que y tú por tienes ti y por unas ellos. ciertas creencias, pues también Satanás tiene sus instrumentos humanos para... Claro, utiliza gente que no tiene conciencia para llevar a cabo sus artimañas, ¿no? Sí, sí. Me gustaría terminar la escuela sabática de hoy con unas citas que aparecen aquí de Elena White, que nos dicen: en la puerta de entrada del sendero que conduce a la vida eterna, Dios pone la fe y reviste todo el camino con la luz, la paz y el gozo de la obediencia voluntaria. Voluntaria siempre, sí. El viajero de esta manera mantiene siempre delante de él la marca de su elevada vocación en Cristo. El premio está siempre a la vista. Para él los mandamientos de Dios son justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que no son una carga, No. sino que son una libertad. Aquí está. Es esta la libertad Es que Dios del nos cristiano, da. exacto. Esa es la libertad que Dios Allí en nos ese da. el camino en el que nosotros nos vamos a sentir libres toda la vida. Y luego la otra cita dice: la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. ¿Os estáis dando cuenta que habla de un modo muy personal? No como una fuerza o alguien distinto, así Consejero. descarnado y ya está. Guía, testigo, santificador. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Cuanto más cerca de Dios, Ahí está. es acercarse a Dios para dar el buen testimonio. ¿No? Solo de este modo es cuando se puede dar el Evangelio con más efectividad, porque el Espíritu Santo puede trabajar más abiertamente a través de la persona. Los hombres y las mujeres que a través de largos siglos de persecución y prueba gozaron de una medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. Todos eran transformados. Y hasta el Aunque punto de fueran llegar a la muerte. amenazados de muerte, no tenían. Por eso el Evangelio no se podía morir. Una pregunta, Héctor. El librito dice que todos los discípulos acabaron mal menos uno, Juan pero Juan fue desterrado, ¿no? fue desterrado, pero no fue asesinado. Murió de viejo, los demás murieron asesinados. Pero la Biblia explica cómo murieron los otros. Prácticamente de algunos sí, habla de Pedro, habla, si no recuerdo mal, de Santiago también, creo, ahora no recuerdo bien, pero Elena White sí lo dice, y la La historia tradición de- cristiana desde los inicios ya habla de que todos terminaron muertos. La Ya, historia sí. supongo que lo corrobora. Entonces, bueno, Bueno, y es que Cristo lo dice, no temáis por vuestras persecuciones, porque ya a mí ya me persiguieron antes, ¿no? se han hecho eso con Cristo que no van a hacer con los Exacto. y más en el No, último claro. tiempo. Claro, y más ahora, que es cuando, o sea, que estamos más cerca de la destrucción de lo que sería el gobierno satánico del El planeta. diablo ¿no? está enfurecido. Está agonizando ya, ¿no? Bueno, digámoslo así, ¿no? Bueno, ya lo venció Cristo en la cruz, pero ahora ya son los últimos coletazos, ¿no? Que está pegando. Por eso la confuria. Ah, sí, claro. Sabe que le queda poco tiempo. ¿Sabe que le queda poco? Sí, sí, le queda poco tiempo y lo atacan. Fijaros una cosa en Hechos 6:7, que habla de Esteban, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, Y estos fueron los que juzgaron a Jesús, ¿eh?
Pero imagínate y fíjate como es un paralelismo entre el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo del tiempo del cielo, cómo habrá judíos que se convertirán. Y de los de muy arriba. Estos eran... O sea que aquí también nos está haciendo referencia a esto. Muy interesante. Pues bien, damos por terminado la escuela sabática, que Dios nos ayude verdaderamente a ser transformados, porque es lo que necesitamos para dar el mayor testimonio a este mundo que ya está en sus últimas y que muchos más puedan ser salvos.